Hola a todos y bienvenidos a Aprender para Emprender. Soy John Bueno, asesor en gestión estratégica empresarial y en gestión de talento humano. Y en esta oportunidad tenemos a Bárbara como invitada. Hacer un paréntesis, Bárbara, no nos vemos desde hace más de 4 años de manera presencial, pero de manera virtual siempre hemos estado en comunicación, en constante contacto. En verdad, Bárbara, es un placer estar contigo. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la comunicación para emprendedores. Un poquito de resumen para que puedan conocer a Bárbara. Bárbara es coach certificada, gerente de Contacto Core, directora en Motivation and Happiness Work. También se ha desempeñado como directora en más de 6 años de la Universidad Privada del Norte en la carrera de comunicación. Ha asesorado a más de 30 empresas en todo lo que tenga que ver con temas de motivación, liderazgo. Nuevamente, Bárbara, es un placer nuevamente verte porque no hemos podido verlo de manera presencial, más que todo estar contigo, y gracias por estar con nosotros. No, gracias John, encantada y feliz de estar acá con ustedes, sumando a tu podcast. Felicitaciones por esta iniciativa realmente valiosa y creo que importante y trascendente en el espíritu de los emprendedores, de los jóvenes, de los profesionales que requieren pues estos mensajes alentadores por un lado y nutritivos por el otro, ¿no? Justamente para poder seguir creciendo. Muy importante, algo recalco, el tema de los jóvenes emprendedores. Creo que los dos compartimos una misma idea, que en el Perú está habiendo mucho emprendimiento, muchos de ellos jóvenes, y que a veces cuesta el tema de transformar la parte del liderazgo, de identificar cómo lo pueden ir trabajando, cómo pueden ir cultivando el liderazgo, no solamente que es a sus equipos, sino hacia ellos mismos. Y eso es algo que quisiera iniciar contigo: cómo uno puede liderarse a sí mismo primero antes de liderar a las personas. Tú has dado en el punto, ¿no? Yo siempre insisto en que el liderazgo tiene como base justamente el autoliderazgo. Nelson Mandela lo decía bien claro, ¿no? ¿Cómo puedes pretender liderar a otros si no has aprendido a liderarte a ti mismo? Bueno, yo quería justo comentar dos temas acá, ¿no? Tú has mencionado, en el Perú estamos llenos de emprendedores, hay mucho emprendimiento, emergen muchos emprendedores, y sí, somos una tierra de emprendedores en distintos aspectos, ¿no? Entonces tienes emprendedores en temas de negocios, en temas sociales, en temas tecnológicos ahora, o sea, en otros temas también, ¿no? Que no queremos mencionar, pero son emprendedores. Sí, son emprendedores finalmente. Sin embargo, también tenemos estadísticas pues que nos dicen cuántos emprendedores siguen digamos que la línea del éxito o logran desarrollar un negocio, y cuántos se quedan en el trayecto o en el inicio, ¿no? Claro. Y ahí es algo importante. El liderazgo no solamente es tener la idea y materializarla en ese momento, sino conservarla, mantenerla. Una estadística indica que de acá a unos 3, 4 años, 9 de cada 10 emprendimientos tal vez se vea cerrado. Y no solamente por temas no netamente económicos, de personal, o el tema de materiales o de servicios, sino muchas veces tiene que ver con el tema de liderazgo que tú me comentas. Justo por eso ese era el segundo punto que quería enfatizar, ¿no? Que todos los emprendedores tenemos unas ganas enormes, ¿no? De querer, tengo una idea brillante, se me ocurrió un negocio, tengo ganas de tener mi negocio propio. Renuncio a todo y me lanzo, ¿no? No necesariamente. Y me lanzo al emprendimiento, pero, y bueno, también tiene un poco que ver con el pensamiento mágico que te venden pues en todos lados, redes sociales, YouTube, influencers y por todos lados, y te hacen creer pues que de verdad, ¿no? Uno basta con tener las ganas y quererlo y querer tenerlo y va a suceder por arte de magia, pero no es así. Justamente en el trayecto se nos quedan las buenas ideas a veces a mitad de camino, o los proyectos, porque no tenemos la fortaleza, la disciplina, de repente no visualizamos lo que necesitamos tener para armar un plan de negocio, para llevarlo a cabo, o no sabemos cómo lidiar con los conflictos, con los problemas que surgen en el trayecto, cómo armar un equipo adecuado. Hay una serie de factores que tienen que ver en realidad con el hecho de ser emprendedor, más que hacer emprendimiento, es el hecho de ser emprendedor. Claro, y ahí vamos con el tema de liderarse uno mismo. Así es. ¿Qué herramientas tú podrías recomendar, o tal vez algunos tips, o como dicen, las fijas, para el tema de poder comenzar a desarrollar uno mismo su liderazgo personal antes de llevarlo? O sea, yo en uno de mis podcasts que
que tuve, indiqué que antes de emprender, o sea, no es que sea limitante, pero antes de emprender primero tienes que conocerte, hacerte ciertas preguntas de reflexión para saber tus puntos fuertes, tus puntos de mejora, y de ahí comenzar a desarrollar la idea que puedas tener. Porque a veces desarrolla la idea, pero ahí se queda o se cae en el camino, o comienza a crecer y cuando te das cuenta te abrumó todo y ya el negocio en posibilidades puede ser que no escale. Porque muchos dicen, hay que crecer el negocio, sí, pero no solamente hay que crecerlo, hay que escalarlo. Y para escalarlo hay un tema de liderazgo. Pero yo siempre digo el tema de liderarse uno mismo. Ahí sí me gustaría que me puedas dar algunos tips. Por supuesto. En principio, como tú bien has dicho, es conocerse, ¿no? Porque el conocerte te va a ayudar a adelantarte a los posibles riesgos. Por ejemplo, ¿cómo lidias con la frustración? ¿No? Los emprendedores somos muy vehementes, pero estamos acostumbrados a lograr todas las cosas que nos proponemos, pero cuando nos encontramos pues, con los obstáculos, con las barreras, no todos tenemos la capacidad de resiliencia para levantarnos y continuar. Ya te levantas una vez, te levantas 2 veces, te levantas 3 veces, pero después ya quieres tirar la toalla y dices, voy a ver otro emprendimiento, mejor pruebo otra idea, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de conocerte para anticiparte, para prepararte para los desafíos, para desarrollar tu resiliencia. Autorregulación. Sin autorregulación no hay resiliencia, ¿no? Entonces yo tengo que saber dónde están mis limitaciones, dónde están las cosas que me frustran, dónde están las cosas que me enojan, y también tengo que saber hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cómo es que yo voy a construir con mi presente ese paso a paso, ese negocio, ese emprendimiento, este sueño que yo quiero hacer crecer, ¿no? Entonces, conocerte, saber autorregularte para poder desarrollar tu capacidad de resiliencia, tener las nociones claras, la visión clara hacia dónde quieres ir, qué recursos tienes para lograrlo, qué recursos necesitas, porque también necesitamos identificar a quién pedirle ayuda, ¿no? ¿Qué no tenemos? Eso cuesta bastante. Por supuesto. O sea, ahí hay un tema, o sea, ya, me conozco a mí mismo, sé que necesito ayuda, pero a veces los emprendedores, en un momento, puede pasar 2 cosas, o quieren ser todistas por un tema de costos, o un tema de decir yo puedo hacerlo solo. O nadie sigue mi ritmo. O nadie es como yo. O sea, ahí vamos con un tema de un gran error a veces de sesgo, decir, no, si no hay nadie como yo, no lo pueden hacer, entonces yo lo voy a comenzar a hacer. Y eso es algo importante que tú dices, o sea, el saber en qué momento tienes que pedir ayuda. Así es, importantísimo identificar eso, ¿no? Muchas veces pasa con los emprendedores que nos enamoramos mucho de nuestra idea de negocio, de nuestro proyecto. Sí, ¿no? En verdad sí. Entonces, nadie tiene la pasión que yo tengo por esto, a nadie le interesa esto, entonces no se lo puedo dar a nadie, es como mi hijito, ¿no? Sí. Y la gallina... Pequeño. Exacto, ¿no? Entonces, que tengo que proteger, que tengo que hacer crecer, que tengo que hacer... Y como nadie lo entiende como yo, entonces yo me hago cargo de todo. El problema está en que al final de cuentas te desgastas, ¿no? O te terminas enfermando, o terminas perdiendo, a veces haces pues agujeros y los recursos se te van, ¿no? Se te van yendo y no te vas dando cuenta. Y tienes que ser consciente justamente de cuál es el punto en el que tienes que pedir ayuda, necesitas este tipo de asesoría, este tipo de orientación, este tipo de especialista, este tipo de conocimiento para poder hacer crecer y sacar adelante pues, el negocio. Eso es lo que suele pasar, como comentamos, o sea, el tema de pedir ayuda. Ya has conocido tú mismo, te conoces, sabes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tal vez identificas algo que tú no lo puedes hacer y que otra persona te pueda apoyar, o como una asesoría o como un apoyo dentro del emprendimiento. Si ya tenemos esto identificado para poder llevarlo a un tema de liderazgo que pueda trascender, no hablamos de una empresa grande, sino ya de trascender, de ser uno del emprendimiento a ser 2, o a ser 3, o a ser un pequeño grupo, que es por lo general todo emprendimiento va creciendo de a poco. Son muy pocos los que crecen de un momento a otro, pero por lo general en nuestro país, en Latinoamérica, los emprendimientos van creciendo de a pocos. ¿Cómo podemos ya pasar del liderazgo que necesitamos hacia nosotros mismos, que ya hemos identificado, ya por ahí ya comenzamos a fortalecernos, y ahora tenemos a otras personas a las que tenemos que liderar, que son otro mundo diferente, totalmente distinto, donde te encuentras con personas
por edad, por sexo o por costumbres, que vienen con otra realidad distinta y tú tienes que trabajar con ellos. Ya no es solamente contigo, sino con otras personas. Ahí, ¿cómo podríamos abordar esos temas con estas personas? En principio tienes que saber qué es lo que quieres y por qué estás, digamos que uniéndote a otras personas, ¿no? O sea, cuál es el aporte que tú necesitas de cada uno de ellos. Porque a veces nos unimos por afinidad, ¿no? Por confianza, pero no necesariamente porque tengas lo que debe aportar, ¿no? Entonces, a veces esa seguridad es la que por seguridad son hoy familia, te he contado a ti como familia, y ahí es donde se pierde, donde se mezcla un poco las relaciones familiares con el tema del liderazgo. Se rompen a veces, ¿no? Sí, se rompen a veces, es importante. Insisto, primero es visualizar bien qué es lo que necesitas, qué tipo de aporte, qué tipo de especialista, qué tipo de información, qué tipo de habilidad necesitas para poder desarrollar esto que estás, bueno, tu emprendimiento. Y a partir de eso, ¿no? Generar ya digamos que la convocatoria o buscar a las personas idóneas que te puedan acompañar, ¿no? ¿Qué recomendaría para poder construir este equipo, ¿no? Y que pueda conectar? Pues en principio visión compartida, o sea, qué tanto estamos en comunión con lo que queremos lograr, con el crecimiento de este negocio, hacia dónde queremos ir, qué es lo que podemos hacer con esto, ¿no? Y luego conocer las habilidades, las debilidades, las fortalezas del equipo, para entre nosotros también poder sumar, ¿no? En los momentos en los que necesitamos. A veces uno se cae, pues entonces el otro tiene que poner el hombro, o a veces necesitamos apoyarnos, o a veces necesitamos entender que en esas diferencias podemos contribuir, digamos, ¿no? En conjunto. Y aprender a trabajar juntos, ¿no? Mucha comunicación, mucha articulación. Un punto importante que has tocado, el tema de comunicación dentro del liderazgo. O sea, yo he tenido la oportunidad de asesorar, estoy viendo el tema de asesoramiento corporativo, y ahí es la comunicación dentro de los equipos de trabajo es la que, bien lo decía Peter Drucker, el 60% de los problemas de una organización son por problemas de comunicación. Aún más lo llevaría hasta la vida personal. La mayoría de problemas se suscitan por una mala comunicación, por no recepcionar bien el mensaje o no asegurar un mensaje, y suele pasar en las organizaciones. Y muchos dicen, no, pero esos son trabajos, estamos hablando de comunicación eficaz, esos son cosas de corporaciones grandes. No, eso se ve desde que uno mismo es una sola empresa, uno solo en su empresa, hasta que puedas tener un pequeño grupo, el saber comunicarte bien. Y eso es importante. O sea, por así decirlo, hemos encontrado la llaga en el tema de las organizaciones. Yo sí he visto y tengo la oportunidad de ver que el tema de comunicación es algo que en verdad falta mucho. O sea, que están ahí nada más como nosotros, y en vez de hablarte, un correo electrónico. Pero yo le mando el correo electrónico. El correo electrónico es para asegurar la comunicación, más no reemplaza el face to face, lo que necesito que tú me entiendas, o lo que yo necesito que yo entenderte de ti. Y ahí sí me gustaría, Bárbara, que podamos ahondar un poquito más en esa herida de las organizaciones. Tengo un abanico así, no sé por dónde empezar, ¿no? El más importante. El tema es tan amplio. Mira, quiero transmitírtelo con una imagen que me parece hermosa realmente, ¿no? Un testimonio de una de las últimas escuelas que he hecho, justamente, salió una señora del grupo. Te lo voy a resumir en 2 testimonios, ¿no? En un testimonio ella dice, no solamente he aprendido a comunicarme mejor con mi equipo, sino que esto me ha permitido mejorar la relación con mis hijas. No olvídate. No, eso es fuerte, ¿eh? Y el otro testimonio de uno de los líderes también nos menciona, ¿no? Es una escuela con un grupo de personas que tienen, digamos que, funciones similares, ¿no? Entonces cada uno tiene a cargo grupos de personas. Entonces nos dice, no solamente hemos mejorado nuestra forma de trabajar con el equipo, de construir soluciones, de comunicarnos con ellos, de resolver problemas, sino además entre nosotros
¿no? Hemos mejorado nuestro sistema de comunicación, o sea, entre los que están participando, ¿no? Porque en teoría ellos venían para aprender a comunicarse con sus equipos, cada uno con sus equipos, claro. Pero estábamos hablando de, digamos que la articulación entre todos ellos, ¿no? Entonces, ahí nomás tienes dos miradas distintas. Entonces, y la otra que quería mencionarte es algo bien importante porque yo creo que la formación justamente en la carrera de comunicaciones se ha ido mucho por el lado de las herramientas, ¿no? Claro. El lado de la digitalización, el uso de los instrumentos, es importante. El uso de los canales. Sí, claro, es importante saber usarlos. Pero no es lo único. Pero en las organizaciones esto funciona en un nivel. Sin embargo, en el nivel de, ¿no?, encontrarle soluciones, trabajar en equipo, liderar, entenderme con mi líder, es decir, cómo le hablo a un líder que tiene una mirada muy vertical de las cosas, no sabe escuchar, ¿no? Él viene y solamente da instrucciones. Correcto. Entonces, ahí ya es un tema de personas. Y hemos creído muchos años que saber comunicarnos es saber hablar. No es. Cuando en realidad el principio de la comunicación es saber escuchar. No oír, escuchar. Escuchar, porque cuando tú aprendes a escuchar realmente con todos los sentidos, yo digo a veces, ¿tú escuchas con los ojos? ¿Escuchas con los oídos? ¿Escuchas con el cuerpo? ¿Con qué escuchas? ¿Con qué parte de tu cuerpo escuchas? Tienes que aprender a escuchar con todo. ¿Dónde está tu mente cuando te escuchas? ¿No? Y cuando uno aprende a escuchar, realmente puede mejorar el entendimiento del otro, porque es, caramba, ¿no? O sea, cuando escuchas bien, te das cuenta y dices, no es lo que yo estaba pensando. En realidad lo que necesita y su forma de ver las cosas es otra. Porque recién estás escuchando. Entonces mejora tu empatía. Cuando mejora tu empatía, mejora tu forma también de expresarte, porque ya vas entendiendo un poco por dónde tienes que ir. Y ahí es complementario el enseñar a las personas a expresarse, ¿no? O sea, hablar amablemente, qué tipo de expresión, el lenguaje positivo, qué tipo de expresiones no son, digamos, muy adecuadas, ¿no? De qué manera ser más asertivos. Ya esos son, digamos, que complementos. Claro, ¿no? es un adicional a lo que básicamente tiene que tener la persona. En este caso, el emprendedor, una de sus formas importantes es el tema de comunicar. O sea, ¿cómo va a comunicar a su equipo el objetivo de la empresa? O sea, yo solo como emprendedor voy a entender muy bien mi objetivo. Hasta a cierto punto te puede costar también entenderlo, pero ya me conozco a mí mismo, ya entiendo mi objetivo, pero ¿cómo lo voy a comunicar? O sea, no solamente es ponerlo en la pared y ya pienso que lo deben entender, sino cómo yo transmito lo que necesito de ellos para poder lograr el objetivo. Y hay un tema de comunicación y cómo eso se puede hacer un efecto cascada con las demás personas que vayan asimilando la empresa. Esto es importante. Yo ahí te comparto, por ejemplo, alguna de las empresas que ya seguramente mi asesorado se va a dar cuenta cuando escuche el podcast, que lo que pasaba, que él había contratado familiares dentro de la empresa. Yo no digo que no, eso es parte de un proceso, pero hay que marcar muy bien la pauta entre el tema de liderazgo y familia y también los canales de comunicación. Y ahí en un tema de comunicación que lo que pasaba que él era el gerente, él era el jefe de planta, pero entre el gerente y jefe de planta había una persona que es como el jefe intermedio entre su gerente y ese su gerente está sobre el jefe de planta. Y los operarios obviamente también responden a su gerente. Entonces él tiene una discrepancia con uno de los operarios, llama la atención y el jefe de planta le dice, pero yo soy familia de tal, somos como que dueños de la empresa y tú no le puedes faltar respeto, bueno, no te llamar la atención, no faltar respeto, sino llamar la atención porque es parte de la familia, porque el operario también era parte de la familia. Entonces, el sugerente dice, o sea, el canal de comunicación no es el adecuado, o sea, no es el que se tiene que utilizar para la empresa. Yo como sugerente estoy haciendo un llamado de atención a un operario sobre una actividad que no se ha cumplido y es parte del canal de comunicación correcto. Que tú vengas a hablarme sobre el tema familiar son cosas aparte. Totalmente. Y eso es una de las cosas que a veces al emprendedor le cuesta separar, o a veces cuando contrata a familiares les cuesta a los familiares separar de que son trabajadores en
el lugar de trabajo y el canal de comunicación se rompe porque ellos dicen, no, yo no voy a hablar contigo, yo me voy de frente con el gerente. Y ahí es donde yo invito a los líderes y a los gerentes a decir, hay un proceso de comunicación. Tienes a un subgerente, o en este caso, o un jefe, con él tienes que generarte un canal de comunicación, porque si él recibe esta comunicación ya rompe ese canal. Totalmente. Ese canal. Esa experiencia te la quería compartir porque en verdad esto es de día a día, o sea, no es que es un solo ejemplo aislado, sino sí lo he visto en muchos emprendimientos. Es una línea, ¿no? Es la línea que se tiene que mantener, sí. Bueno, esto tiene muchas aristas en realidad, el tema de comunicación, ¿no? Suele pasar también que los emprendedores de pronto pues tienen, justo hoy conversaba con una pareja de emprendedores, ¿no? Que tienen también su negocio y les preguntaba, cuéntame, ¿no? Y fíjate, nuevamente un ejemplo, me dice, mira, Bárbara, yo por ejemplo veía cómo mis colaboradores venían y hacían su trabajo y ya, ¿no? Pero yo quería ver algo diferente. Claro, yo puedo entender que ellos no tengan la misma pasión y el mismo compromiso que nosotros tenemos, porque es nuestro proyecto de vida, es nuestro negocio. Ya, eso lo puedo entender, pero no me llenaba el hecho de saber que solamente venía, hacía tu trabajo, cumplía su función y ya. Yo quería que se compre la cuenta, ¿no? O sea, que se compre el problema del cliente. Que lo haga suyo. ¿No? Que lo haga suyo, así es. Entonces ella pensaba y decía, ¿cómo hago eso? Y eso es comunicación. ¿Cómo hago para que mi colaborador se compre, digamos, el problema del cliente, la solución del cliente y celebre? Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó, además de insistir en las reuniones y trasladarles, empezó a generar símbolos, ¿no? Símbolos que ayudaban, digamos, que a los colaboradores a identificarse con cada, por ejemplo, llegaba un cliente nuevo, tenemos esta nueva marca, vamos a celebrar que tenemos esta nueva... Bravo, dice que decía al principio, ¿no? Es que entonces, cuando no estás acostumbrado, pues es un proceso, al comienzo no va a ser así. Pero entonces, ¿qué hacía? De repente dice que lográbamos ¿no? Teníamos pues métricas e indicadores que nos iban indicando pues avances con el cliente. Miren, hemos logrado esto. ¿El cliente lo ha logrado? No, ellos hacían, vamos a celebrar porque esto también tenemos que festejarlo porque el logro de nuestro cliente es nuestro logro, ¿no? O de repente pues un día extra que venían un sábado en la mañana y chambeaban más para este cliente, entonces ellos veían la forma de compensar porque querían sentir que no es que este nuevo cliente nos daba más chamba, sino que además me permitía de repente disfrutar de otros espacios, ¿no? Entonces lo que hicieron fue muy sutil en realidad, pero tratar de involucrar al colaborador con el cliente desde los mecanismos que tenían. Y en ningún momento estamos hablando de correo electrónico, no estamos hablando de un canal, de un panel, no estamos hablando de canales... De mensajes por WhatsApp, no, ni a estamos Reels por el hablando tema de involucrar y generar acciones para que estos colaboradores se sintieran vinculados al cliente. Es que a veces las empresas están mal... por así decirlo, orientado al tema de comunicación, al que decir, comunicar es mostrar solamente una imagen, mostrar un texto o enviarlo. La comunicación está en todo. O sea, la cultura es una comunicación que tú le das al trabajador, la cultura de la empresa. Si tú tienes un convenio, desarrollas un convenio para el trabajador y el trabajador conoce los beneficios de ese convenio, es una parte de comunicación que le estás dando para decir, sabes, estoy comprometido con tu bienestar. Entonces, lo que suele pasar con las organizaciones es que no entienden, en muchos casos, no entienden, más que todo a veces los emprendedores, a veces les cuesta al momento de poder desarrollar el negocio, es entender de que todo lo que ellos hagan es una comunicación, sea positiva o negativa. Es que todo comunica, claro. El silencio comunica. Exacto, sí. Todo. El silencio puede otorgar, claro. Y la coherencia es vital. Y es vital en ambos casos, es vital en la digamos que el desarrollo del liderazgo y es vital en el desarrollo de la comunicación. En ambos, ¿no?, espacios, de alguna manera, es vital la coherencia. Es decir, si tú como líder o emprendedor o dueño de tu negocio estás proclamando que acá somos, no lo sé, transparentes, ¿no?, entonces tienes que evidenciar esa transparencia a nivel de tus procesos, a nivel de tu comunicación. Tienes que ser transparente con tus trabajadores, no les mientas, no les ocultes cosas. No, ¿no?
no les des información que a la final puede ser diferente al momento de hacer alguna cosa. Es que eso suele pasar mucho, Suele pasar, ¿no? Porque eso a suele veces decimos cosas muy bonitas a través de la publicidad, a través de las redes, a través de la imagen, y creemos que gestionar imagen o gestionar la comunicación es vendernos todo el tiempo con maravillas, ¿no? Pero el problema está cuando tú dices cosas muy bonitas hacia afuera y hacia adentro no las cumples. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando al al colaborador? ¿No? Hay empresas que, acá en verdad sí he visto empresas que están en Place to Work y internamente no están tan sólidas en el tema de comunicación. Entonces, o en el tema de ciertos aspectos. O sea, eso no quiere decir, no le quita mérito al tema de la comunicación, pero sí a cómo comunica la empresa ese tipo de mecanismos o de alertas que se pueden tener para mejorar un entorno dentro de la organización. Ya que mencionas el tema de la organización, ¿no? O sea, ¿cuántas veces los líderes o los jefes o los encargados, si quieres llamar de alguna manera, de los equipos, te traen abajo toda la estrategia, toda la cultura, todo lo que tú promulgas con mensajes muy bonitos, ¿no? No, y acá hay algo importante. Me acuerdo que hubo una publicación, si no me equivoco, del Diario de la Gestión, que decía, los trabajadores no renuncian a la empresa, renuncian a los malos jefes. Y muchas de esas renuncias hay un tema de comunicación, un tema de expresión, de cómo llega la información o cómo tú tratas a las personas. Yo tuve la oportunidad de tener la experiencia de conocer un caso donde el trabajador hizo un tema de demanda, pero no quería dinero, quería las disculpas públicas del jefe, lo único que quería. O sea, no quería dinero, no hizo por un tema de dinero, nada por el estilo, no tuvo nada con la empresa. Es un tema de honor. ¿Sabes? El jefe no me trató bien, un tema de comunicación errada, y yo quiero que me pida disculpas. Y acá hay algo que podemos comenzar vamos a hablar un poquito más, es cómo recibes la comunicación como jefe. Si no me equivoco, a ver, corrígeme, tú debes conocer un poquito más, no sé si era un filósofo griego, no sé si era que decía que hay tres maneras o tres preguntas que hay que hacer para poder recibir una comunicación. La primera era de que si esa comunicación me sirve, si es verdad, o sea, si estaba seguro que es verdad, y si esa comunicación tenía algún valor, si no me equivoco la pregunta. Si no cumplía esas tres preguntas o alguna de ellas, pues era una información que no la difundas, no era necesario decirlo. Y a veces a los líderes les cuesta no solamente el tema de brindar información, sino también el tema de cómo recepcionas la información y cómo generas esa objetividad para poder canalizarla a tu equipo. Ahí hay dos elementos a los que me estás llevando, ¿no? Justamente. Usualmente a los jefes o líderes, emprendedores, están acostumbrados a dar las indicaciones, ¿no? A dar la orden, a dar la indicación, a mandar. No están acostumbrados a recibir, ¿no? A recibir información, claro. Justamente. O si quieren recibir información, porque quieren recibir información muy puntual, muy útil, y no me hagas perder el tiempo, claro, ¿no? Sí. Con tus rollos, porque entonces después si te toca un colaborador al que le gusta, puedes expresarse, ¿no? Contarte todos los detalles, sufre porque dices no sabe escuchar, ¿no? Eso es uno. Dos, por otro lado, muchas veces no sabemos recibir el feedback, ¿no? Entonces alguien viene y quiere de repente implementar una mejora o quiere hacerte ver, ¿no? Que esta decisión no es precisamente la más adecuada, sino que en este momento lo que conviene es hacer otra cosa, pero como no sabes recibir este tipo de feedback o digamos propuestas, pues no sabes escuchar porque tú eres el que siempre marca la pauta, entonces te pierdes, ¿no? Te pierdes a veces de ideas brillantes o de oportunidades de evolución y de crecimiento importante. Y por otro lado, a nivel, digamos, organizacional, sucede muchas veces que el responsable del equipo tiene valga la redundancia, la responsabilidad de articular al área con otras áreas, ¿no? Entonces, el equipo está esperando recursos. Necesitamos tales y tales recursos para poder seguir avanzando, pero el que tiene que gestionar los recursos eres tú con otras áreas. Y el asunto está en que si no tienes las capacidades para coordinar, para comunicarte con otros, entonces estás afectando
el desempeño y todo el potencial, digamos, de desarrollo de tu equipo, porque tú no estás generando esta articulación, esta coordinación con los demás, ¿no? Que a veces pasa, por ejemplo, en caso de los emprendedores, estás tan absorto, tan concentrado en la dirección del negocio, que pierdes de vista el bienestar de tus colaboradores, el cómo ellos se pueden sentir, qué necesitan aprender ellos de repente. Tú puedes gestionar con un canje o puedes afiliarte de repente a algún tipo de asociación, algún tipo de gremio, qué sé yo, para poder acceder a mejores recursos, mejores capacitaciones para tu personal, pero no lo haces porque estás concentrado solamente en productividad, rentabilidad, productividad, y ahí estás perdiendo oportunidades también para hacer crecer a tu gente y a tu negocio. No, y después está que dicen, pero ¿por qué se da el talento? O sea, si bien el tema remunerativo es primordial, o sea, todos trabajan por un tema remunerativo, pero los adicionales o el complementario, el famoso salario emocional es complementario a ello. Y el tema de comunicación dentro de las empresas para poder gestionar, o sea, porque el tema de comunicación nace de qué voy a comunicar. Si no he hecho antes algo, no he generado convenios, no he generado beneficios, que no necesariamente, como tú dices, no necesariamente tiene que haber un costo. Puedo hacer alianzas con instituciones donde sabes, por ser trabajador, tú puedes acceder a un descuento con esa institución y vas viendo vas viendo un tema de descuento, te vas desarrollando, o tal institución, descuentos en tema de clínicas, el tema de entretenimiento, tema de salud, o sea, muchos mecanismos en los cuales uno puede tratar de generar herramientas que te ayuden a comunicar, porque muchas veces, ¿pero qué comunico? Claro, si no ves lo que está atrás, lo que tienes que hacer, lo que tienes que gestionar, no vas a tener nada para comunicar. Y eso es lo que suele pasar a veces con los emprendedores, que se dedican mucho al tema de productividad, hay que producir, y después están diciendo, pero ¿por qué el talento se me va? ¿O por qué no tengo el mejor personal? ¿O por qué el personal no está motivado? El personal es como un cliente, y es un cliente interno. Así es. Antes del personal, si vamos a unos 50 más años, antes el personal sabía que trabajaba y ahí se jubilaba. Eso es algo, yo recuerdo mucho un mensaje que tenía mi madre que decía, ya consigues un trabajo, espero que con eso vas a ser estable. O sea, hoy por hoy eso no existe. Hoy por hoy no es que no exista, porque no hay un tema de contrato que te pueda dar o el tiempo que te va a dar, sino la estabilidad lo genera uno con el tema de las habilidades que pueda tener. Pero si vamos al tema de las empresas, es justo eso, es lo que la empresa puede comunicar. Y ahí vamos con el tema del emprendedor. Yo como emprendedor, desde que hice nacer la empresa, ¿cómo estoy haciendo para comunicar todo lo que la empresa puede dar? ¿Y qué es lo que está atrás de comunicar? Porque comunicar, como bien lo has dicho, no es un tema de reel, no es un tema de paneles, periódico mural, que bien lo pueden leer, o tema de correo, sino qué puedo hacer yo para llenar esa comunicación. Porque puedo tener todos esos mecanismos, pero están vacíos. Porque no tengo convenios, no tengo beneficios para los trabajadores, no tengo qué decirle que si nos han premiado los clientes o alguna certificación que hemos logrado, porque no tengo eso. Y eso es lo que suele costar al tema de los emprendedores. ¿Tú ahí qué podrías Yo estaba pensando justamente mientras que te escuchaba, y estaba pensando en la idea que me transmitieron estos amigos, ¿no? Y es, ok, tú empiezas a armar el equipo humano para tu emprendimiento, y el primer consejo que te daría es, trata de hacer que la gente que trabaja contigo se compre el pleito contigo, ¿no? Pero para poder lograr eso no basta con contratarlo, decirle te vas a encargar de tal cosa y te voy a pagar tanto, sino que tienes que darte el espacio para conversar, para generar estos momentos en los que ellos te cuentan cuáles son sus desafíos, qué observaron del cliente, cómo lo resolvieron, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestros servicios, nuestros productos, qué necesitas para tener un mejor desempeño. Entonces, las evaluaciones de desempeño suelen darse pues en empresas en teoría medianas a grandes, cuando hay mucho más personal, pero no estamos hablando pues, de una evaluación de desempeño sumamente elaborada. Basta con que le preguntes al colaborador, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedes hacer mejor? ¿Cómo podemos ayudar
al cliente a atenderlo mejor. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos generar? Entonces estamos en un diálogo constante donde el colaborador nos está comentando qué podemos mejorar y tú también estás observando qué necesidades están surgiendo, no solamente desde la parte de tus clientes, sino de la parte de tus colaboradores. Y ahí empieza la construcción de la relación, ¿no? Correcto. Y empiezas a fidelizar, pero primero a tu trabajador, de modo que tu trabajador esté comprometido con la pasión, el propósito del negocio. Y ahí es donde o sea, si ya construyes una relación, ya la comunicación va a fluir. Claro, y transmitir, o sea, justo con lo que tú dices, que te compren la idea, que sientan que su trabajo va hacia el logro de algo. Es como esta historia de que, si no me equivoco, de la Catedral de España, no recuerdo si de España o de Italia, pero en Europa, que un cura o un padre está justo pasando por donde estaban los obreros construyendo la catedral. Picapedreros. Sí, picapedreros, y le pregunta a tres. Al primero le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Acá, pues padre, no ve que estoy picando piedra desde ser el primero. O sea, él veía solamente su labor porque es lo que se le había comunicado. Le pregunta al segundo y el segundo le dice, bueno, acá haciendo mi trabajo, mandándome el pan de cada día, hay una mente un poquito más, de ahí va no solamente a picar piedras, sino también a ganarse su sustento. Y al tercero que se le acerca, el padre le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo, hijo? Y el padre dice, no ve, padre, yo estoy construyendo una catedral. Entonces, es lo que él justo, como dice, se compró esa idea de cómo, aparte de que puede ser iniciativa, puede ser cómo la empresa puede venderle la idea al trabajador y que él sienta que es parte de su objetivo. Exacto. Que su objetivo personal puede conjugarse con el objetivo de la organización, indistintamente al tiempo que pueda estar dentro de la organización, que es parte de él. Y eso es importante, es la forma de comunicar. Y eso eso solamente fluye cuando hay buena comunicación, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba justo en la carrera de comunicaciones y les enseñaba a mis estudiantes, ¿no? Y ponía el ejemplo de una planta, ¿no? Entonces, en la comunicación, les decía, es como la savia que transcurre por el interior, la comunicación interna, hablando de la comunicación interna, ¿no? Que transcurre por el interior de toda una planta, porque es lo que finalmente termina conectando, alimentando, nutriendo a toda la plantita. O es como nuestro sistema circulatorio, ¿no? Que lleva el oxígeno por todo nuestro cuerpo hasta nuestro corazoncito, y así es como terminamos nutriendo. Esa es la función de la comunicación dentro de una organización, dentro de un negocio, dentro de una familia, ¿no? Dentro de una relación. Y es la misma figura la que nosotros finalmente llevamos al mundo del negocio, al mundo del emprendimiento. Sí, importante, en verdad en la comunicación podríamos hablar un montón. Por eso te decía, no sé por dónde empezar, sí, porque es amplísimo. Un montón de cosas. Yo tuve la oportunidad de ser parte de un programa de formación que hablaba sobre el tema de cuatro competencias. Una de ellas era el tema de comunicación eficaz, era justo para una empresa familiar. Y me quedé con un concepto muy, muy importante, que la comunicación se basa en asegurarse de que en dos partes, o sea, no solamente de que cuando tú digas un mensaje o transmitas un mensaje, asegures que el mensaje ha sido entendido como tú deseas que lo entienda. O sea, y ahí tienes que tomarte el tiempo de que no todas las personas entienden de la misma manera, tienes que ser más empático. Y el segundo punto era el tema de que si tú escuchas un mensaje, también asegúrate de que lo has entendido como la persona que te ha transmitido ese mensaje quiere o ha querido que tú lo entiendas. Porque la comunicación es de dos. Yo siempre he escuchado a veces, no, es que tú me hablaste mal, tú me dijiste mal, o yo entendí así, y algunos a veces como que se lavan las manos y dicen, no, la comunicación es del que emitió el mensaje, no del que recepcionó. Y hay un 50 y 50 en el tema de comunicación. A mí me gusta una expresión que creo que resume justamente lo que tú estás mencionando, lo que tú estás detallando en realidad, y es que la comunicación nos pone en común. Eso es lo que hace la comunicación, nos pone en común, ¿no? Entonces hay que validar, por un lado, si soy el emisor o si soy el receptor de la información, digamos, ¿no? O intérprete. Ambos somos intérpretes, claro, en la medida en la que estamos conversando, pero en la medida en la que nos esforzamos por ponernos en común, nos estamos comunicando, ¿no? Sí, eso es importante. Y acá, para ir terminando, yo
tuve la oportunidad de escuchar una conferencia donde hablaban sobre el poder de la conversación. El expositor habló sobre un tema muy delicado, sobre el tema de estas personas que cayeron en el avión en Chile en el 70 y tantos, no me equivoco ahorita el año, que dio la película Viven, y está acá La Sociedad de la Nieve, que lo hemos visto hace poco, y cuenta la experiencia porque él pudo conversar con uno de los sobrevivientes, y el sobreviviente le indicaba que hubo un momento en el cual en la película pueden ver que hubo una avalancha, creo que si no me equivoco la segunda avalancha que hubo, y él estaba entre vivir o morir porque él tenía a su esposa, y su esposa, si él intentaba rescatarla, se hundía más él y su esposa. Ya no podía salvarla. Entonces recuerdo esa imagen dura. Sí, entonces él indica que en ese momento tuvo como que con su amigo que estaba ayudándolo, tuvo una conversación. Él dijo, las conversaciones pueden jugarnos la vida, porque él me dijo, tienes que vivir por tus hijos, porque en ese momento él se sentía que ya no había, claro, ya no había nada, ya era irse con ella, por así decirlo. Entonces me dice, tienes tus hijos. Entonces, como él despertó, le hice entender que había más, porque a veces nos centramos en el problema, no abrimos nuestra mente para poder oír, para poder escuchar más hacia eso. En las empresas suele pasar eso, nos centramos, no hay ventas, no hay rentabilidad, que el personal se está yendo. Pero ¿has escuchado cómo está? Como tú me has dicho, has podido, no solamente se escucha, o se escucha con los oídos, también con los ojos. ¿Has visto cómo está tu personal? ¿Está contento? ¿Tu cliente está contento? ¿Tus proveedores están contentos? Tú mismo te sientes bien. Entonces eso es lo que suele pasar a veces, que falta el tema de conversar. Un caso en una empresa justamente de emprendedores, ¿no? Me tocó observar, o sea, conversar con ellos y recoger un poquito las impresiones. Y entre las cosas que encontré fue que no se sentían escuchados. Y eso me llevó a hacer una dinámica con ellos, ¿no? Justamente para compartir. ¿Cuál es el momento? Cuéntale a tu compañero, cuéntale a tu jefe, ¿no? Cuenta en qué momentos no te sientes escuchado en esta organización. Y la gente empezó fluá. Dios mío, me les faltó tiempo. Tengo que hacer un segundo capítulo. ¿Sabes qué pasa? Y hay otro momento que uso mucho justamente como una dinámica para conectar, ¿no? Con la gente cuando tenemos que hacer pues, un trabajo en equipo, este tipo de talleres. Y les hago preguntas para que entre ellos compartan cosas personales, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gusta hacer de niños? ¿Qué sé yo, no? Cuéntame, ¿con quién vives? ¿Qué sé? Eso, ¿cuáles son tus metas del...? Y es increíble, ¿no? Porque de repente empiezan también a conversar, y cuando les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Se miran, los jefes se quedan pensando, me dicen, es que nunca hemos hablado, y llevamos años acá, y nunca hemos sabido nada de esto, de las personas con las que trabajamos. Y al final somos seres humanos, o sea, no somos recursos, o sea, como la mesa, como el plumón, como la computadora, ¿no? Somos seres humanos que funcionamos a partir de emociones. Entonces, el hecho de ponernos en común, lo que tiene que hacer la comunicación es justamente enseñarnos a mirar a nuestros colaboradores, a las personas con las que trabajamos como seres humanos, ¿no? Y yo creo que solamente ese hecho, John, el hecho de aprender a mirarnos como personas, empezar a mirarnos un poquito más, no nos toma pero ni 5 minutos saludarnos y, oye, ¿qué tal tu día? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo están tus hijos? Y eso puede cambiar la vida. Puede cambiar todo el día, y empieza a construir una relación, empiezas a conectar con la gente, con las personas con las que trabajas, ¿no? El día a día, la rutina a veces es muy desgastante, y a veces muy traicionera en el tema de entro, no saludo, no pregunto. Si lo llevo a esto al tema de emprendedores es ¿cuánto vendió? ¿Cuánto resultó? ¿Por qué? ¿Por qué gastó? ¿Por qué esto acá? En vez de decir, equipo, ¿cómo están? ¿Cómo va el día? Vamos, ¿hay algún feedback para mejorar? Ese tipo de cosas, como tú lo dices, puede cambiar la percepción del equipo,
Y aún más, enriquecer al mismo líder, al mismo trabajador, al mismo emprendedor, perdón, para que pueda saber realmente lo que está sucediendo en su negocio. Sí, claro. Y es la energía, te cambia la energía, ¿no? Mira, yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí me parece alucinante cuando voy manejando, ¿ya? Y de repente simplemente me paro para ceder el paso. Y observo, ¿sabes qué? Me encanta observar la expresión de la gente. Porque están así, ¿no? Todos serios. Porque la gente camina muy seria, pareciera muy enojada por la calle, ¿no? Entonces de repente cuando por favor, ¿no? Adelante, a veces les hago así todavía. Y me miran, comienzan a caminar y de repente tú ves la transformación de su cara en una sonrisa. Es increíble. Y un pequeño gesto. Nada más. Pero ese gesto comunica. Segundos, solo son segundos. Claro, ¿qué le estoy diciendo a la persona? Por favor, o sea, usted es importante, adelante, ¿no? Le estoy haciendo un regalo de amabilidad que me lo estoy haciendo yo al final, porque cuando veo su expresión me contagia y yo me siento súper bien. Entonces es una cadena mutua. Exacto. Y es solamente vernos como seres humanos. Eso es importante. En verdad, sí, Bárbara, ha sido una comunicación esta charla, en verdad ha sido muy bonita, muy enriquecedora vernos después de tiempo, conversar. Creo que podríamos hablar antes de este podcast, hemos hablado bastante tiempo y podríamos seguir hablando mucho más. Agradecerte nuevamente por estar en este espacio, por ser parte de este podcast en esta primera temporada, y espero poder tenerte nuevamente invitada en otras oportunidades para poder seguir hablando y desarrollando más el tema para poder darle estas herramientas que necesitan los emprendedores. Hoy día hemos tocado el tema de la comunicación y en verdad es una herramienta pero fundamental para saber cómo podemos apoyar a los emprendedores y que ellos mismos puedan tener estas pautas para que puedan comunicarse de una mejor manera hacia ellos mismos y de ellos mismos hacia su personal o hacia el equipo que ellos puedan tener y puedan desarrollar. Y para cohesionarse, ¿no? Fortalecer al equipo. No sé si tengas algún último mensaje para los que van a oír seguramente el podcast. En realidad, de pronto, primero agradecerte por esta invitación, John, desearte los mejores éxitos y que el alcance sea abrumador, porque el mensaje tiene que llegar realmente a muchísima gente. Yo creo que hacer esta cadena humanista, me llamo, porque es en realidad un regalo, ¿no? El hecho de compartir con las personas, el hecho de poder enseñar de alguna manera y dar algunos tips de formas tan breves, son sumamente nutritivos, ¿no? Desearles los mejores éxitos a tu audiencia, a los emprendedores, ¿no? Que están en este trayecto y no se cansen. Si tengo algo que decirles es no se cansen. Si crees en lo que estás haciendo, si realmente es valioso para ti, haz que sea valioso para las personas que te acompañan también, ¿no? No, gracias a ti nuevamente, Bárbara, en verdad, por estar presente. Bueno, y a nuestros seguidores también, gracias por escucharnos en Aprender para Emprender y seguirnos en nuestras redes para que no se pierdan ningún episodio y no olvidarse que para ser parte de esa comunidad en donde el conocimiento es el impulso para su emprendimiento. Muchas gracias. Eso, gracias.